Precandidato presidencial, el licenciado José Carlos Sánchez Versadín. Un gusto tenerlo. Buen día, bienvenido. ¿Cómo le va? Buen día, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar en el programa. Para que la gente lo conozca, más o menos, ya hemos visto nosotros por ahí el perfil, pero los seguidores del programa Palabra de Vecino, ¿quién es el precandidato que tenemos en esta ocasión? Bueno, mi nombre es José Carlos Sánchez, abogado de profesión, nací en Cochabamba, jamás he ocupado un cargo público, no he vivido del Estado. Y esa es una de las principales diferencias con todos estos señores que están ya más de 20 años viviendo de la política. Soy un boliviano más que se ha cansado de ver a los mismos de siempre apropiarse de lo que no es de ellos, apropiarse de lo que es el Estado a través de la corrupción, de robarnos el futuro y el pan de nuestros hijos y de nuestros nietos. Nos están robando el presente y el futuro. Entonces ha llegado la hora de hacer este esfuerzo, porque es un esfuerzo meterse en la política. Lastimosamente no es algo grato, porque de entrada cuando decidí dar estos primeros pasos, los primeros comentarios que recibí fueron: te vas a ensuciar, vas a arruinar tu carrera de abogado, de empresario independiente, porque la política está llena de lodo y todos los que se dedican a la política son maleantes, y eso es lo que piensa la población en general. Entonces el desafío es cambiar ese concepto con el ejemplo, y por eso es que yo invito a la gente de bien que no ha estado en cargos públicos o que no ha vivido de la política a sumarse a este proyecto del Frente Conservador Boliviano en base a Dios, patria, familia y libertad en lo económico. Frente Conservador Boliviano, ¿así es? Sí. Oiga, usted lo ha manifestado y ha hecho una radiografía, ¿no? Así fugaz. 20 años, dijo, y son más o menos lo que nos está gobernando el actual partido de gobierno. Me podría atrever a decir que hasta 30 años, porque si revisamos para atrás, tenemos entre los falsos opositores a Manfred, a Tuto, que están en cargos públicos hace más de 30 años, y vamos a volver a ver las mismas caras en la boleta este 2025 de los políticos de siempre. Qué aburrido ir a votar y tener que elegir entre los mismos de siempre, porque ellos copan los espacios a través de sus sociedades secretas con el gobierno, de sus sociedades secretas con el comunismo, con el socialismo. Por un lado, los que andan ahí con Tuto, Samuel Doria Medina, Carlos Mesa, han sido funcionales a Evo Morales. Por el otro lado, Manfred se hace al que se opone a ellos, se hace al que es el único líder de oposición, socio de Luis Arce Catacora, como todos sabemos. Hay que jubilarlos a través del voto ciudadano este 2025, y para eso tenemos que animarnos a enfrentarnos con esos monstruos que tienen los aparatos del Estado, desde el municipio, desde el gobierno central o desde donde sea, porque esta va a ser una lucha desigual, pero con la ayuda de Dios la vamos a lograr y vamos a vencer. ¿Por qué ha habido tanta desigualdad? ¿Por qué no se ha conservado esa estabilidad que por ahí en ciertos momentos se tenía en los diferentes ámbitos, en lo democrático, en el tema económico sobre todo? ¿Por qué está muy decaída la economía actualmente? Elementalmente porque no hay seguridad jurídica. Es algo que lo vivimos todos los bolivianos. Cualquiera que quiera reclamar un proceso ya sabe que si entra a pleito son 10 años clavados mínimamente, porque no funciona el aparato judicial. No hay independencia de los órganos de poder. El artículo 12 de la Constitución Política del Estado es violado todos los días, porque sostiene este artículo que hay 4 órganos de poder: ejecutivo, legislativo, judicial y el electoral. Pero ¿qué es lo que hemos visto a través de las últimas décadas? Que el ejecutivo, a la cabeza del presidente, manda sobre el resto de los órganos de poder, y eso es lo que tenemos que cambiar. Esta falta de seguridad jurídica hace que se escape la inversión nacional y no venga más inversión extranjera. Hay un dato importante: el último año la inversión internacional en Bolivia es igual a casi cero. Y del año anterior, es decir, hace 2 años atrás, la inversión aproximada era de 550 millones de dólares. ¿Qué es lo que ha pasado? Ya no hay dólares, no hay inversión extranjera, porque de Bolivia todos se quieren escapar. Hay un dato estadístico de la semana pasada que 6 de cada 10 bolivianos, si tuviesen la oportunidad de irse de Bolivia a trabajar a otro país, lo harían. Es una barbaridad. Por eso es que tenemos que renovar este tema del gobierno a través de las elecciones nacionales y dar una nueva esperanza. ¿Ya hay alguna propuesta de parte del partido que lo lleva a usted como candidato? Claro que sí, me encantaría poder estar más veces aquí para ir explicando la propuesta poco a poco, ¿no? Exactamente. Bueno, entre las propuestas que tenemos, lo básico es achicar el Estado, porque este déficit es un desastre. Tenemos que hacer auditorías, perseguir a los ladrones de siempre, meterlos presos y ver dónde han escondido el dinero que se han robado. Porque una vez que descubramos eso, vamos a recuperar la economía.
Tenemos que hacer que vuelva la inversión internacional y eso es muy importante con lo que son las relaciones a nivel mundial. El Frente Conservador Boliviano tiene relaciones con los conservadores a nivel internacional. A mí me invitaron los Bolsonaro de Brasil, que son conservadores, para seguir esta línea en Bolivia a través de sus representantes y amigos que son exiliados en Brasil o que fueron exiliados en el Brasil, Anelín Suárez y David Cejas, y vamos a continuar con esa línea. He sido invitado recientemente a la posesión de Donald Trump, que es la próxima semana, y voy a estar presente, porque esas relaciones internacionales son para beneficio del país. Cuando nosotros ganemos las elecciones el 2025, con la ayuda internacional debida, de gente de bien que cree en Dios, patria, familia y medidas de libertad económica, vamos a sacar de este hueco a Bolivia. No nos olvidemos que las reservas internacionales netas del país en este momento están en aproximadamente 1.960 millones de dólares, de los cuales solamente tiene 50 millones de dólares en efectivo el Estado boliviano. Ese es el resultado del proceso de cambio. Ese es el resultado de los que han cogobernado con el movimiento al socialismo, que son los de la falsa oposición que ya hemos tratado. Entonces, para revertir todo esto, necesitamos ayuda internacional técnica y de muy buenas relaciones para atraer inversión extranjera. Por eso es que se está trabajando bastante en el área de las relaciones a nivel mundial, porque si Bolivia va a estar aislada y solamente va a ver como un socio estratégico a Maduro y a la dictadura de Cuba, como lo hace Luis Arce y lo ha hecho Evo Morales, no vamos a avanzar a ningún lado. ¿Hay que cambiar sí o sí este modelo político? El modelo político, el modelo económico, hay que aumentar seguridad en los barrios, en las familias, no solamente jurídica, sino física. Entre las propuestas que tenemos en el Frente Conservador es legalizar el porte de armas, por ejemplo. Que usted pueda andar armado, que su hija que tenga mayoría de edad pueda andar armada y que se pueda defender en lo que es legítima defensa. ¿Cómo puede ser posible que en Bolivia cualquier comunista, porque tenga el carnet azul del movimiento al socialismo, pueda andar armado, la policía no le dice nada, de manera ilegal además, se entran a propiedades, las roban, amenazan a los propietarios, o cualquier persona indefensa está caminando en la calle pero es asaltada de manera desproporcionada con un tipo que anda armado? Entonces no hay manera de defenderse. Tenemos que cambiar esas maneras tibias y débiles de ver las cosas. Una de esas propuestas es legalizar el porte de armas. Y otro tema con relación al narcotráfico. Vamos a tener coca cero en el Chapare y vamos a traer a la DEA. Y vamos a hacer un trabajo internacional con nuestros vecinos para cortar este flagelo que destroza a las familias y que vuelve narcodependientes a muchos jóvenes y crea un caos. Oiga, interesante eso de la aportación de armas, pero me imagino que también tiene que tratarse por el tema de las edades, ¿no? Porque tenemos en cuenta, no sé, habría que socializarlo. No es mala la idea, ¿no? Teniendo en cuenta la delincuencia que tenemos en todo el territorio nacional. Los países libres se caracterizan por dar autorizaciones mucho más libres para la aportación de armas. Las democracias más fuertes, según la estadística, le han dado la libertad a la población de portar armas. Las dictaduras como Cuba, Nicaragua, Venezuela, la Rusia antigua antes de la caída del muro de Berlín, controlaban el portar armas. ¿Sabe por qué? Porque quieren un pueblo débil, un pueblo que no se pueda defender. Con esto no estoy diciendo que hay que levantarse de manera armada, no. Estoy diciendo que la gente tiene que caminar con respeto hacia el prójimo, porque tiene que saber que de acuerdo al derecho de la legítima defensa, una mujer que esté caminando en la calle lo puede sorprender al sacarle un arma a un violador o a un asaltante. Y así sucesivamente en los distintos casos. ¿Cómo es posible que nosotros estamos en nuestra casa, se entran 3 asaltantes, entran armados y si nosotros nos defendemos o les pegamos un tiro, los que vamos presos somos los dueños de casa? Es decir, las víctimas acabamos sancionadas por este sistema penal y los delincuentes son los que están protegidos. Entonces tenemos que ver los países donde hay mayor libertad económica, donde se cree en Dios, donde se respeta a la familia, permiten el porte de armas y justamente son los países más poderosos que hay en el mundo. Ahí tiene el ejemplo de Estados Unidos. En Brasil también ha habido esa discusión del porte de armas y al final ha sido algo positivo. Eso lo ha propuesto también Bolsonaro en su momento y lo ha llevado adelante. Correcto. El tema de la erradicación decía coca cero. ¿Es posible todavía la lucha con la vuelta de la DEA al país, teniendo en cuenta que
Actualmente como que no pasa nada, ¿no? En ciertos lugares del país. Lo que pasa es que Evo Morales y el Chapare se creen un Estado dentro del Estado. Tiene sus propias leyes, se sabe que existe mucha gente que está perseguida a nivel internacional por distintos tipos de delitos que están refugiados en el Chapare. La presencia de la DEA es determinante y es importante para trabajar de manera colaborativa con las Fuerzas Armadas del país y con la policía. Porque si no hay un refuerzo de inteligencia y una persecución al crimen organizado, estamos perdidos. El salir de Bolivia con el pasaporte boliviano da miedo. Cuando viajamos nos miran ya de una manera distinta, ¿no? En otros países, en Europa, por el estigma que ha generado esta forma de gobierno del movimiento al socialismo, basándose mucho en lo que es la coca del Chapare. Todos los bolivianos sabemos que el acullico es de la coca de los yungas, no es de la coca del Chapare. Entonces, ¿cómo es posible que se permita que sigan habiendo cátodos de coca de manera tan permisiva en el Chapare, cuando se sabe que el destino final de esa hoja chapareña es para hacer cocaína, y la cocaína es algo ilegal? Correcto. Hemos estado sufriendo el tema de los recursos naturales. En cierto momento ha sido lo que ha generado parte de la economía nacional. Hoy como que está a cuentagota el tema del gas, pero sí tenemos el litio. ¿Cómo se va a manejar en el tema de los recursos naturales? El tema de los recursos naturales es primero respetar lo que es el desarrollo sostenible. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Sacarle riqueza, explotar los recursos naturales, pero preservando el presente y proyectándose hacia un futuro, ¿no? El desarrollo sostenible busca el desarrollo de los países, el desarrollo de las economías, pero sin destrozar lo que es el medio ambiente. Ese es un punto que es esencial. Ahora, en el tema del litio, tenemos que ver que ya hay negociados o hay negocios medio escondidos del gobierno actual y que están avanzando. Ha habido por ahí algún candidato que es funcional a Evo Morales y que es conocido, que ha hablado del litio, pero se están equivocando en muchos elementos. El litio es importante, va a llevar su tiempo, este es un tema de debate técnico mucho más profundo, pero tienen que saber que ya estamos atrasados y que la Argentina, por ejemplo, tiene mejor producción de litio, son mucho más competitivos a nivel internacional que nosotros, gracias a que estos comunistas del movimiento al socialismo se quedan sentados esperando las limosnas o las migajas, o tratan de que Maduro, que tiene un país quebrado, los ayude con algo, o tratan de que desde Rusia les manden algo o hacer algún negocio solamente con los rusos. Entonces, ¿se puede reencauzar en las negociaciones? Vamos a depender del comercio internacional y de la competencia, porque lastimosamente con este Estado que quiere regular importaciones, que regula las exportaciones y que no le da la libertad al boliviano para poder generar riqueza, estamos atrasados. Y les digo que vamos a depender del comercio internacional porque, como les he mencionado hace un momento, la Argentina está mucho más avanzada con el litio y eso va a hacer que varíen los precios. Tenemos que ver las proyecciones que hay y las cantidades que tienen los otros países que ya nos están ganando. Así que aquí nos siguen metiendo el dedo a la boca con propuestas que no sirven. Yo quiero que llegue la época de los debates en la elección del 2025, porque además, por medio de su programa, quiero confirmarle a la audiencia que la presencia en las elecciones del 2025 del Frente Conservador es un hecho. Ya tenemos sigla con la cual vamos a participar y espero que nos veamos en los debates para tratar estos temas con esos falsos opositores y con los candidatos del comunismo para aclararle a la población la cantidad de mentiras que vienen lanzando. ¿Quiénes acompaña o el acompañante más cercano? ¿Ya hay vicepresidente, candidato a vicepresidente? Todavía no se ha definido el acompañante a la vicepresidencia. Están en ello, hay tiempo todavía. ¿Hasta cuándo más o menos estima ya lanzarlo oficialmente? De acuerdo a la ley 1096, el calendario electoral tiene que formalizarse muy pronto y la convocatoria saldría en abril. Entonces tenemos todavía hasta abril para formalizar quiénes van a ser los acompañantes, no solamente hablando del vicepresidente o la vicepresidente, sino también de los diputados y senadores que vamos a ir poniendo a lo largo del país y formando las estructuras para que tengamos una bancada fuerte que no se venda. Basta de llevar esos vagos que van a calentar el asiento en las asambleas, en los diputados, en los senadores. Es una vergüenza, todos nos sentimos apenados por esa clase política que en su mayoría son unos vagos.
Por eso usted decía, ¿no? Achicar el aparato gubernamental. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se van a los ministerios se van a reducir? Se van a reducir los ministerios aproximadamente a la mitad, al 50%, pero hay otros detalles más que le va a dar rabia a la población. Cualquier pinche funcionario tiene un chofer a cargo, tiene un auto a cargo. Ninguno de ellos trabaja los sábados, trabajan de lunes a viernes. Y hay un montón de detalles más. Hay empresas deficitarias en Bolivia que tienen gerentes que ganan 80.000 bolivianos. Empresas del Estado. Sí, 80.000 bolivianos, 70.000 bolivianos. Nosotros no vamos a permitir esto. ¿Cuánto nos cuesta a los ciudadanos de bien ganar los 2.500 bolivianos que en muchos casos no se los gana? Porque la situación económica está un desastre y encima esa cantidad de dinero ya no alcanza porque hay una inflación galopante. Obviamente Luis Arce dice que tenemos la inflación más baja de Sudamérica y los indicadores sostienen que ya estamos llegando al 10% de inflación y el tipo ni siquiera reconoce eso. El riesgo país de Bolivia es el peor porque a Venezuela ya no se lo toma en cuenta. Detrás de Venezuela en riesgo país estamos nosotros. Les voy a dar un ejemplo comparativo en puntaje. Riesgo país antes de que asuma Milei en Argentina estaba llegando a 3.000 puntos. El otro día han sacado el reporte que está por los 530, 550 puntos. Y nosotros estamos detrás de Venezuela, es decir, de atrás para adelante, el riesgo país es gigante y por eso es lo que comentábamos hace un momento. No hay inversión internacional, no hay dólares, se le han gastado la plata, tenemos que auditarlos, perseguirlos y meterlos presos. José Carlos, usted ha sido invitado, me decía al inicio, a muchos eventos internacionales. Recientemente, ¿dónde ha sido la última reunión que ha estado? Tengo entendido que participó de la CEPAC. Sí, existió la reunión del CEPAC en Buenos Aires, que ha sido organizada por el gobierno de Javier Milei. Ahí hemos tenido el gusto de compartir ideas, intercambiar criterios con Eduardo Bolsonaro. Ahí está la foto justo, Eduardo Bolsonaro, Verástegui de España, que está al otro lado mío, y Santiago Abascal de España, que es el líder de Vox, que también ellos tres, junto a mí, somos conservadores, que buscamos siempre los pilares de Dios, patria, familia y libertad. Ahí estamos Anelín Suárez, la ministra Patricia Bullrich de Argentina y mi persona. Patricia Bullrich ha sido mi compañera en un doctorado en la Universidad Nacional de San Martín, en Buenos Aires hace como 15 años y hemos tenido el gusto de reconocernos ese día del evento. Para eso sirve este evento de conservadores y liberales, para reagrupar y reunir a las personas que tenemos el pensamiento similar y para organizarnos en lo que es también la lucha cultural. El CEPAC ha sido reimpulsado por Donald Trump desde hace unos años y ha sido fundado por Ronald Reagan, y ese reimpulso que le ha dado Donald Trump junto a Jair Bolsonaro y otros líderes a nivel mundial es justamente para generar un contrapeso internacional contra los del Foro de Sao Paulo, contra los socialistas del siglo XXI, para ir en contra de los falsos opositores que no solamente hay en Bolivia, sino los hay en todas partes. Es el caso de Venezuela. También tuve el gusto de compartir en ese CEPAC con un líder venezolano que tiene 36 años, que apellida Vitar, que ha tenido que escapar de la dictadura venezolana, que vive denunciando a la opoficción o a la oposición falsa que hay en Venezuela y que hace sostenible la dictadura primero de Chávez y después la dictadura de Maduro. Lo mismo está pasando en Bolivia, lo mismo ha sucedido en Nicaragua, lo mismo han hecho en Cuba, y así sucesivamente todos estos señores del Foro de Sao Paulo y del socialismo del siglo XXI avanzan. Aquí tenemos a un Samuel Doria Medina, por ejemplo, que es representante, vicepresidente de la Internacional Socialista o de los socialdemócratas, y toda esa internacional socialista o socialdemócrata es parte del socialismo del siglo XXI. Por tanto, están en el mismo equipo que el movimiento al socialismo. Y ahora él se asocia con el socialista de Carlos Mesa y se quiere asociar con el socialista que siempre apoyó a Kamala Harris, a Biden, que son demócratas socialistas de Estados Unidos, que es Tuto Quiroga. El país entero tiene que saber cómo me pueden decir que eso es derecha. Por favor, los que los han tildado de derecha son los masistas, para engañarnos a todos nosotros. Esos son más de la izquierda, solamente que le hacen el juego para dividir el voto. El país entero tiene que abrir los ojos. Correcto. Veo que se viene preparando no solamente a nivel Bolivia. ¿Desde cuándo viene la preparación para enfocarse a ser candidato presidencial, José Carlos? El globo de ensayo fue el 2021.
Yo me presenté como un candidato que ni siquiera tenía Facebook, imagínense eso, el 2021 a la candidatura a la gobernación en Cochabamba. Empecé en el último lugar, hice una campaña cortita de 3 semanas y terminé tercero. 3 semanas y sin recursos, y ahí nos dimos cuenta que la población cochabambina, al igual que la población boliviana, quiere renovación con responsabilidad en la clase política, porque al igual que yo y que todos, estamos cansados de estos funcionarios que no funcionan, servidores que no sirven y que entran pobres y salen ricos. La única experiencia que tienen estos políticos de siempre es experiencia para transar por debajo de la mesa y para robarnos nuestros recursos. Estoy cansado de ese tema y por eso es que he decidido dar la cara y poner el pecho al frente y llamar a los que piensen de manera similar para jubilarlos a través de la vía democrática de las elecciones, que sabemos que corremos el riesgo de fraude. No han revisado el padrón electoral, el Tribunal Supremo Electoral está sometido al órgano ejecutivo. El otro día Hassan Toffer, el presidente del órgano electoral, ha salido a declarar que la clase política, es decir, pidiéndole ayuda a los falsos opositores, y que el gobierno y que las otras instituciones le ayuden para que el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema respete las resoluciones que ellos dicten. Una barbaridad. Tienen rango, según esta constitución masista, de cuarto órgano de poder, de acuerdo al artículo 12 que ya se los mencioné, y sale a pedir ayuda. Es una vergüenza. No hay respeto a la institucionalidad, no hay respeto a la ley, no hay respeto a la constitución. Por eso nosotros, de que ganemos la elección el 2025, con el apoyo de todos los bolivianos, vamos a modificar la constitución. Estamos analizando si la vamos a borrar entera o la vamos a modificar parcialmente. Correcto, pero está trabajando en ese tema que usted tocó del padrón electoral para que no haya ese fraude que se ha vivido más antes. Miren, ¿saben cómo vamos a evitar eso? Porque hay que ser realista. Se le va a pedir auditoría al padrón electoral, no lo van a hacer. Vamos a depurar, van a decir, van a hacer el show de que están depurando, y va a pasar lo que pasó el 23 de noviembre del 2019 cuando promulgaron la ley 1266 en el gobierno de transición de Yanine Áñez, la llamada ley de pacificación, entre comillas, donde los de transición, los masistas, los falsos opositores como Tuto, Carlos Mesa, Samuel y otros, transaron con el comunismo. Dijeron en esa ley 1266 que se iba a elecciones con las mismas reglas del juego, y la población puede revisarla. Ley 1266 promulgada en noviembre del 2019. Claro, la gente no tiene el tiempo de dedicarse a leer y revisar, pero es bueno refrescarles y decírselos. ¿Qué es lo que vamos a hacer para evitar el fraude? Control electoral, y para eso vamos a llamar a toda la población de manera voluntaria para que haya un delegado por mesa en todo el país y tener las actas de manera inmediata y poder reclamar cualquier irregularidad. Está tomando todas las previsiones. Dentro de los eventos internacionales, ¿qué otro evento internacional ha sido invitado José Carlos Sánchez? A la posesión de Donald Trump, que es el 20 de enero, o sea, la próxima semana. El 19 hay una cena, el 20 es la posesión. Tengo entendido que los dos únicos invitados somos Anelín Suárez y mi persona, porque somos conservadores, estamos con la línea conservadora de Donald Trump y de toda la comunidad internacional. Perfecto, oiga, está con todo usted, ¿no? Bien apoyado, respaldado, se puede decir, a nivel internacional. Este es un proyecto de corto plazo, mediano y largo, porque para cambiar un país después del destrozo que han generado los falsos opositores y los del movimiento al socialismo, que al final son comunistas y que siguen una línea empobrecedora, porque nos quieren a todos débiles, pobres, para que no podamos ni siquiera reclamar y tenernos prácticamente como esclavos por el factor económico. Fíjense en Cuba cómo hacen. Les dan un poquito de arroz y están felices, están totalmente sometidos. Ya son muchas generaciones de pobreza y de sometimiento y lo ven normal, y eso está mal. En Bolivia no podemos permitir esto. Estamos estructurándonos para dar la sorpresa a corto plazo, que es el 2025, a mediano plazo, que son en 5 años, y a largo plazo en 10 años. Nuestro país tiene que cambiar. Tenemos todo para crecer, pero los que nos arruinan son los políticos de siempre. ¿Qué concepto tiene usted del proceso de cambio? El proceso de cambio, miren las filas que hay en los surtidores. No hay plata, la canasta familiar se ha inflacionado, el dinero con el que contábamos antes para vivir una semana ahora nos alcanza para vivir 4 días. Ese es el proceso de cambio. ¿Cuánta plata se han robado?
Desde que han entrado a la administración son más de 90.000 millones de dólares que no sabemos dónde están. Han hecho estadios, han hecho canchitas. ¿Dónde han ido las donaciones de Venezuela, las donaciones de otros países? Hay detalles que vamos a auditar. El proceso de cambio es igual a esclavitud mental, a pobreza. Estamos mal, estamos yendo de retro. Luis Arce podría tomar medidas en este momento para solucionar los problemas económicos. ¿Y qué hace? Sale a defender su modelo, que es un fracaso, que vive del crédito internacional, que tiene déficit fiscal. Es un desastre el proceso de cambio. Nos han hecho retroceder incluso en lo que es la educación. Los niveles de educación de los escolares, de los jóvenes, está por debajo del nivel de educación de nuestros países vecinos. Entonces, ¿qué es lo que ellos quieren? Quieren un país ignorante, con poca educación, que no puede abrir los ojos, un país de jóvenes que no leen libros. El promedio de lectura de libros, les voy a dar el ejemplo de Argentina, es que cada argentino en promedio lee 5,5 libros al año. ¿Cuántos libros leemos los bolivianos? Porque no, pues al gobierno no le interesa. Andan con su ley Avelino Ciñani por ahí, más bien metiendo corrientes con relación al género, identidad de género y barbaridades que les afectan en el desarrollo a los niños, que no podemos seguir permitiendo. Hay que hacer un punto muy importante, hincapié aquí, que es que somos pro vida. Nosotros estamos en contra del aborto. Nosotros estamos en contra del asesinato a los seres indefensos. ¿No hay una controversia ahí en esto de ir en contra del asesinato y tener la propuesta de portar armas? Pero es que portar armas no es para matar a nadie. Portar armas es para la legítima defensa. La legítima defensa, que se entiende en el derecho penal, es tener la proporcionalidad en la defensa. O sea, si viene un maleante contra usted con una 9 milímetros, usted ahí con sus manitos, ¿qué va a hacer? Tendría que sacar un arma y decirle, bueno, te moderas o vemos. Correcto. El aborto, el ser pro vida, es ir en contra del aborto. En el aborto están matando a un ser indefenso, que no tiene la posibilidad ni siquiera de gritar. O sea, realmente no hay un elemento que pueda servir de comparación entre enfrentarse a un maleante y querer matar a un niño concebido. Correcto. Todo esto tiene que ver en el tema de la justicia. Por ejemplo, recientemente se ha elegido, ¿no?, a las nuevas autoridades de justicia. Todo eso se tiene que continuar de esa manera, las elecciones, todo eso, o va a haber un cambio también con José Carlos. Siempre he estado en desacuerdo desde mi lugar de abogado independiente en las elecciones judiciales. Vamos a abolir las elecciones judiciales. Eso denlo por hecho. No sirve ese sistema de los masistas que han puesto en la constitución política del Estado, y que esa constitución que no sirve ha sido aprobada por Samuel, por Tuto y por el MAS. Va a haber un cambio total entonces al modelo actual que estamos viviendo con José Carlos. Lo que pasa es que es urgente ese cambio de modelo. ¿Es posible? Claro que sí, depende de todos los bolivianos que nos pongamos de acuerdo, que las propuestas puedan llegar a la mayor cantidad de población que haya en Bolivia y que se decida bien en las urnas. Todavía tenemos tiempo, el tiempo es corto, en política pasa rápido. La desventaja que tengo en este momento es que soy nuevo en política y que no me conocen todos. Pero para eso está la campaña y vamos a seguir luchando. Correcto, y para eso está el programa también, porque no va a ser la primera vez que lo tenemos aquí al precandidato presidencial José Carlos Sánchez, para que nos siga comentando de todo lo que tiene en carpeta, en mente, en agenda, la nueva transformación de una nueva Bolivia. José Carlos, un gusto tenerlo en Palabra de Vecino, y como le decía, lo espero pronto para seguir conversando de más temas que siempre es de interés de los ciudadanos. Gracias, muy amable, un saludo a todos los vecinos y a la audiencia en Santa Cruz y en el país entero.